Buenos días, mi nombre es Carlos Corrales, de nuevo aquí con un tema más, el cual queremos compartir con ustedes. En esta ocasión, relacionado básicamente con una pregunta, un comentario que nos hicieron: ¿cómo podemos distinguir la voz de Dios? Esta parece ser una pregunta muy común, de mucha actualidad, si se quiere. Por ejemplo, ante la proliferación de tantos grupos religiosos, de tantos programas de radio y de televisión cristiana en el mundo entero, parece que se está haciendo difícil poder distinguir o reconocer la voz de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque unos dicen una cosa, otros dicen básicamente otra, y total no sabemos quién realmente tiene la razón. Todo parece complicarse más si nosotros necesitamos saber una situación en particular o estamos pasando por un momento difícil en nuestra vida y necesitamos una respuesta. Por otro lado, tenemos a Satanás, nuestro enemigo, del que siempre hemos hablado, que suele disfrazarse como ángel de luz. Y uno ya no sabe si uno está escuchando realmente la voz de Dios o de quién es la voz que uno está escuchando, particularmente en ese momento. ¿Será Dios? ¿Será el diablo? ¿Será mi conciencia? De modo que la pregunta es válida. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Vamos a considerar a través de este video, a través de este estudio, por lo menos unos 4, tal vez 5 principios básicos que podrían ayudarnos a distinguir la voz de Dios. Número 1, vamos a tener que aprender a afinar nuestro oído. Sin duda, si vamos a distinguir la voz de Dios entre muchas otras, vamos a tener que afinar bien nuestro oído y aprender a reconocer y a distinguir la voz de Dios. Lo cual sin duda alguna es el resultado de nuestra íntima y personal relación con Dios, de donde podemos aprender a reconocer o a distinguir la voz de Dios cuando nos relacionamos con Él y nos acostumbramos al sonido de su voz. Hoy nosotros, estoy convencido, no podemos distinguir la voz de Dios porque pasamos muy poco tiempo delante de Él, porque pasamos muy poco tiempo con Él, porque nuestra relación con Él es muy, ¿cuál sería la palabra? Deficiente. Eso quiere decir que no nos hemos podido entonces familiarizar con el sonido de su voz. Hay una anécdota, yo no sé si en algún momento la habíamos contado, de cómo era la vida pastoril en Medio Oriente, particularmente en Israel, que sigue siendo la misma hoy en día, déjeme decirle, en Siria. Se nos dice que era y es y sigue siendo muy común que cuando dos pastores se encuentran en el camino con sus rebaños y se quedan conversando el uno con el otro, es inevitable, los rebaños se mezclen entre sí. También es muy común que cuando los pastores terminan de hablar y de conversar sobre los asuntos del día, cada pastor sigue su camino. La pregunta es, ¿cómo distinguir cuáles son sus ovejas? Bueno, es muy simple. El pastor solo hace un sonido con su boca, o inclusive silba, y es un sonido o un silbido muy particular. Él sigue caminando. Y aunque a usted le parezca increíble, cada oveja sigue a su pastor.
porque es capaz de distinguir el sonido, la voz o el llamado de su pastor. No en vano dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, en el capítulo 10, en el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué las ovejas siguen al pastor? Porque son capaces de reconocer o distinguir la voz del pastor. El Señor Jesucristo está diciendo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Este pasaje describe la íntima relación entre un pastor y sus ovejas. Una relación que se estableció desde el momento en que la oveja nació y el pastor la llamó por su nombre por primera vez. Desde el momento en que la sacó sobre sus hombros y la llevó a abrevar y le dio de comer y se trasnochó con ella. Cuando la cuidó, cuando estaba enferma y tal vez no podía valerse por sí misma o caminar. Cuando él la llamó por su nombre o simplemente silbó y ella venía a su llamado, lo que era posible gracias a que ella estaba acostumbrada desde pequeñita a oír y a distinguir su voz. Algo de lo que nos habla Isaías en el capítulo 5, en el versículo 26. Alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra, y aquí que vendrá pronto y velozmente. Lo mismo nos dice el profeta Zacarías en el capítulo 10, en el versículo 8, sin más y no recuerdo, dice el Señor, hablando de su pueblo. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Por eso decimos que distinguir la voz del Señor es solamente posible si tenemos una relación de convivencia con Él. Una cosa es decir que Dios es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos y que nosotros oramos, y otra cosa muy diferente es decir que tenemos una relación de convivencia con Él. Daniel entraba 3 veces al día delante de la presencia de Dios y nunca tuvo problemas para distinguir la voz de Dios. El rey David entraba 7 veces a la presencia de Dios y nunca tuvo problemas para distinguir la voz de Dios. Quizás la costumbre en el Antiguo Testamento o dentro del pueblo de Israel o los pueblos de Medio Oriente, de llamar a la puerta, no de tocar la puerta, sino de llamar a la puerta, nos puede ayudar a entender este concepto del que estamos hablando. La costumbre de las personas de llamar a la puerta, no de tocar la puerta, sino de llamar a la puerta, quizás nos puede ayudar a entender este concepto. ¿Por qué? Porque en la antigüedad las personas tenían la costumbre de llamar de viva voz a la gente de la casa. Ellos no llegaban, como decimos nosotros, y tocaban la puerta de la casa o el timbre, sino que ellos llamaban de viva voz a la gente de la casa, quienes eran capaces de reconocer la voz del visitante a quien le abrían la puerta. Recordamos el relato bíblico en Hechos, en el capítulo 12, en el versículo 13 al 14. Pedro había sido encarcelado, había sido liberado de la cárcel, y regresó
a la casa donde la iglesia estaba reunida, casualmente orando por él. Entonces dice Lucas en el libro de Hechos, en el capítulo 12, en el versículo 13 y 14. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, quedaron atónitos. Pero el relato habla de la costumbre que tenía la gente, no de tocar la puerta, sino de llamar a viva voz a la gente de la casa. Y la gente de la casa era capaz de reconocer la voz del visitante, porque tenían una relación. Porque tenían una relación de convivencia, porque estaban acostumbrados a la voz de la persona. Contrario al relato de las 5 vírgenes insensatas, cuya voz no fue reconocida por el esposo, en Mateo, en el capítulo 25, en el versículo 11 al 12. ¿Recuerda usted? Las 5 vírgenes insensatas que no alistaron sus vestidos, que no esperaron al novio, que no depositaron aceite en sus lámparas y que en el último momento, cuando llegó el esposo y se formó la caravana, no sabían qué hacer, se fueron a comprar aceite y cuando regresaron ya todo el mundo estaba en la celebración. Yo quiero que consideremos varias cosas. No había fluido eléctrico. Las calles eran oscuras, tenían que iluminarse con alguna especie de faro, lámpara o antorcha. Y se emprendía una procesión hasta la casa donde se iba a celebrar la boda. Una vez que ellos entraban, la puerta se cerraba. Y como digo, afuera no había lámparas de fluorescentes o estas que iluminan las vías públicas. Y dice aquí el relato, en Mateo 25, en el versículo 11 al 12. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Ellas llamaron como era la costumbre, de viva voz, pero todo estaba oscuro. El novio se asomó a la puerta, pero no podía verlas, porque ellas no tenían las lámparas encendidas. Y cuando ellos dijeron, hey, ya llegamos, ábranos por favor, aquí estamos, traemos los regalos. Él vuelve y dice, pero es que no soy capaz de distinguir su voz. Si usted toma en consideración que era una celebración de bodas, que todo el mundo estaba contento, que todo el mundo estaba alegre, que había música, que la gente hablaba, poder distinguir la voz de estas mujeres era un poco complicado, sobre todo que estamos hablando de que había un solar. No era que estaban ahí pegaditos a la puerta, había una determinada distancia y el novio dice, lo siento, pero no las puedo dejar entrar porque no reconozco su voz. Si vamos a distinguir la voz de Dios de todas las demás, vamos a tener que tener primero una estrecha relación con Dios, una relación de convivencia con Él, para que lleguemos a acostumbrarnos a su voz y cuando Él hable seamos capaces de distinguirla. O sea, vamos a tener que afinar bien el oído. Número 1, número 2. Vamos a tener que afinar la vista. Esto quiere decir que debemos aprender a reconocer la Biblia como lo que realmente es la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 19. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, enviada desde el cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y Pedro está diciendo,
Nosotros en el monte oímos, escuchamos la voz de Dios. Pero de repente está diciendo en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? En el contexto, más segura que la voz audible de Dios. Él está hablando de la palabra de Dios, la cual nos fue dada por Dios, la cual está escrita. Por eso estamos diciendo, si yo voy a reconocer la voz de Dios, voy a tener que aprender a reconocer que la Biblia es la palabra escrita de Dios. Hoy nosotros no podemos distinguir la voz de Dios porque no tenemos una íntima y personal relación con Dios a través de su palabra. Pasamos muy poco tiempo delante de su presencia y no lo conocemos bien porque no tenemos el hábito de leer, de estudiar, de memorizar la palabra de Dios. Uno de los principales propósitos de la palabra de Dios es revelarnos quién y cómo es Dios. Si vamos a distinguir la voz de Dios de todas las demás, tendremos que tener una relación de convivencia con Él. Vamos a tener que afinar nuestro oído, pero vamos a tener también que afinar nuestra vista, para comenzar a conocerlo a través de su palabra. Hemos mencionado este texto otras veces, pero yo creo que vale la pena recordarlo. Algo de lo que nos habla Job. Y Job dice en el capítulo 42, ¿usted recuerda? En el versículo 5, algo que le pasa a la mayoría de las personas. Yo recuerdo una hermana, es muy interesante la distribución de su casa, porque usted podía entrar bien por la puerta principal, o como decimos nosotros, por el patio. Hay una relación de mucha confianza con esta hermana. Entonces a veces, para no ir a dar la vuelta, uno entraba por el patio y decía, con permiso, y se esperaba a ver y entraba. Y resulta que me tocó a mí entrar por el patio y ella estaba en la sala de la casa conversando con otra persona. Y ella le estaba hablando de la palabra de Dios. Y ella le decía, es que el hermano Carlos dijo, es que el hermano Carlos nos dijo, es que el hermano Carlos dice. Y yo que llego por detrás digo, no, un momento. Yo creo que lo que tenemos que decir no es que el hermano Carlos dijo, sino que la palabra de Dios dice. Entonces muchas veces nos pasa que estamos repitiendo lo que los demás dicen en lugar de decir lo que la palabra de Dios dice. Y eso fue lo que le pasó a Job en el capítulo 42. En el versículo 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y mucho de lo que nosotros sabemos de Dios es porque alguien lo dijo. O sea que si de repente alguien llega y dice que Dios tiene dos cabezas, nosotros vamos a decir, bueno, es que Dios tiene dos cabezas, ¿verdad? Entonces debemos aprender a conocer a Dios a través de su palabra. Por eso decimos que tenemos que afinar el oído y que tenemos que afinar también la vista y reconocer que la Biblia es la palabra de Dios y aprender a conocer a Dios a través de su palabra. En tercer lugar, deje de jugar al teléfono chocho. Pasamos mucho tiempo escuchando otras voces. La voz del corazón. La voz de nuestra conciencia. La voz de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. La voz de la ira, del enojo, del resentimiento, de la frustración. Sí, pero él dijo, sí, pero ella hizo. Pasamos mucho tiempo escuchando lo que dicen los demás, en lugar de escuchar directamente lo que dice el Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 22.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados, los cuerpos con agua pura. Nosotros tenemos acceso directo a Dios. Podemos hablar y conversar con Él, pero preferimos estar oyendo y escuchando las voces de otros. O otras voces, las de nuestro corazón, las de nuestra conciencia, las de nuestros sentimientos, emociones, lo que dijo el doctor fulano de tal, lo que dijo el teólogo tal, lo que dijo el pastor tal. Dependemos inclusive hasta de programas de televisión, de programas de radio, del autor de un libro, de lo que dijo el predicador. Y ahí estamos tempranito sintonizando el televisor y encendiendo la radio para escuchar lo que fulano de tal tiene que decir. Dependiendo y creyendo así, lo que dicen los hombres, en lugar de depender y creer lo que dice Dios en su palabra. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. ¿Cómo nos parecemos a Job? De oídas. De oídas. Te conocía. Parece que conocemos a Dios a través de lo que otros nos dicen acerca de Él. Si vamos a distinguir la voz de Dios de todas las demás, vamos a tener que tener una relación de convivencia con Él. Vamos a tener que afinar el oído, vamos a tener que afinar la vista y definitivamente dejar de jugar teléfono chocho. Vamos a tener que dejar de escuchar las voces de otros en lugar de la de Dios. Si seguimos escuchando la voz de los hombres por encima de la voz de Dios, porque yo no tengo ningún problema en sentarme y escuchar, por ejemplo, a mi pastor, hermano William Tabor, y escucharlo. A uno lo complace poder escucharlo a él. Yo no estoy diciendo que no escuchemos a los hombres. Dios puso ahí a los hombres por algo, pero estoy diciendo que no podemos poner la voz de los hombres por encima de la voz de Dios. La moraleja es muy simple. Si conocemos a Dios y su palabra, su carácter, quién es y cómo es, qué piensa, cuando llegue el momento sabremos, óigame, qué hacer y qué decir, sin duda e incertidumbre. Porque conocemos a Dios, porque conocemos su palabra, porque sabemos cómo cree, cómo piensa. Esto quiere decir que la falta de conocimiento es lo que nos está causando tantos problemas. Estamos llenos de dudas, de incertidumbre, sin saber qué hacer o qué pensar, diciéndonos a nosotros mismos, si Dios me hablara, si me dijera así concretamente lo que tengo que hacer, yo sabría qué hacer. Y estamos ahí como que esperando que Dios se compadezca de nosotros y nos eche una manita. Bueno, déjenme decir una cosa, ya Dios habló. Sin embargo, seguimos escuchando la voz del corazón, la voz de la conciencia, la voz de los sentimientos y las emociones y la voz de Dios. Y por estar escuchando la voz de otros, no podemos escuchar la voz de Dios. Por eso somos incapaces de distinguir la voz de Dios. No debería ser un problema, pero lo es. El problema es que el Señor, inclusive, lo que nos ha dicho, lo puso por escrito. ¿Cómo es que dice el dicho? El papelito habla. De hecho, nos mandó un correo. El problema con nosotros los seres humanos es que no hemos hecho hábito de revisar nuestro correo.
y es muy común. Pero yo te lo mandé. ¿Cuándo? Y dije, ¿usted no revisó mi correo? Hace como 8 días le mandé toda la información. Y no tenemos el hábito de abrir el correo diariamente. Lo que Dios tiene que decirnos, ya nos lo dijo, está escrito en su palabra, pero no tenemos el hábito de estudiar su palabra. Así que si queremos distinguir la voz de Dios, y vamos a distinguir la voz de Dios de todas las demás, tenemos que afinar el oído. Tenemos que afinar el oído y dejar de escuchar otras voces. Vamos a tener que comenzar a depender de la palabra de Dios. Así de simple. No hay hecho mano de los madres. Las madres son increíbles y son capaces de reconocer el llanto de su hijo de entre muchos otros niños. Y la madre dice, ese es el niño. Y pueden caerse uno y pueden tropezarse de dos. Y el otro se cayó en la cabeza. Y pueden jugar a un discurso y se va a preocupar. Pero hay un llanto que va a distinguir sobre todo lo que es. Y cuando su hijo se cae, y se va, y llora, ella va a tener corriendo, va a dejar lo que está haciendo y va a decir, ese es el mío. Algo pasó. Difícilmente se va a equivocar, porque tiene una relación de convivencia con su hijo desde que éste fue concebido y el cordón umbilical no interrumpe esa relación. Lo mismo debe suceder entre nosotros y Dios. Nosotros no podemos distinguir la voz de Dios por negligencia. Lo que puede cambiar si le damos a Él perdón y a su palabra, el lugar que Él y su palabra merecen. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Por favor, envíanos tus preguntas y comentarios. Danos un me gusta y comparte este video. Gracias.